Ahora sí, ya está. Tenía que hablar. Ahora sí, entonces estábamos hablando de la fuerza de reacción normal, ¿no? Que sucede cuando dos superficies están en contacto, cuando se chocan, básicamente. Entonces, aquí vamos a identificar siempre un cuerpo y una superficie. En este caso, el cuerpo es el ladrillo. Vamos a ver acá. El cuerpo es el ladrillo y la superficie es acá el piso, pues, ¿no? Entonces, hay un contacto, hay una interacción. Y a raíz de ese contacto, a raíz de esa interacción, va a suceder precisamente una fuerza de reacción normal. Acá la dibujan debajo, ¿ya? Pero en realidad, correctamente debería dibujarse aquí, ¿ya? Aquí. Entonces, ese de ahí sería la normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Profesor, ¿dónde es perpendicular acá? Acá está haciendo 90 grados. No vamos a darle un zoom más. Ahí estamos poniendo 90 grados, acá. Entonces, así. Acá, mira. ¿Dónde están los 90 grados? Acá están los 90 grados, ¿no? Perpendicular siempre a la superficie. Y acá también. Perpendicular a la superficie, ¿no? Y así. Acá, por ejemplo, se generan dos reacciones normales, ¿no? Vemos una reacción normal con respecto a la pared y otra reacción normal del piso, ¿no? Que ejerce el peso. Entonces, eso es. Cuando tú ejerces una fuerza, ¿no? En cierto objeto, siempre va a haber una reacción normal como consecuencia, ¿no? De la tercera ley de Newton. Ya está. Ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento. Existen dos tipos de rozamiento, el rozamiento estático y el rozamiento cinético. Nosotros precisamente estudiamos los dos tipos de equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los dos tipos de equilibrio? ¿Mm? Acá está. El equilibrio estático y el equilibrio cinético. ¿Cuándo se sucedía el equilibrio estático? Cuando estaba en reposo. Acá no hay movimiento. No, no hay velocidad. Exacto. En el equilibrio estático no tiene velocidad, mientras que en el cinético sí hay, ¿no? En el cinético es MRU precisamente. Muy bien. El equilibrio cinético era donde sucedía la velocidad constante, o el MRU, que también es una forma de decir velocidad constante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones de estático y cinético, también vamos a definir lo que es el rozamiento estático y cinético. ¿Ya? ¿Cuándo sucede que vamos a identificar el tipo, esta fuerza de rozamiento? ¿Ya? Cuando yo voy a graficar una fuerza de rozamiento, cuando la superficie en la cual esté en contacto un objeto esté apoyada o la cual se esté deslizando, no sé, pero esa superficie sea rugosa, sea áspera. ¿Ya? Esto es muy importante. Esto va a suceder solamente en superficies rugosas, ¿no? Hay un claro ejemplo del plano inclinado, ¿ya? Que tenemos aquí. Esa es la superficie y acá tenemos otra superficie, más, más gruesita, a ver. Otra superficie acá. Entonces, vamos a tener un objeto con ladrillo. Entonces, si este cuerpo está en movimiento, se está cayendo a velocidad constante, supongamos, ¿no? Entonces, va a haber fuerza de rozamiento siempre y cuando acá, vamos a hacer un zoom de la superficie. La superficie está así, ¿no? Está así. Esa superficie no sea completamente lisa, sino va a ser que rugosa, va a tener imperfecciones. Vamos a dibujar las imperfecciones. Va a ser así, va a tener imperfecciones, así. No es completamente lisa, no es completamente plana. Va a tener imperfecciones allí. Por eso le decimos que es una superficie rugosa, ¿no? Es áspera. Y esas imperfecciones pequeñas, minúsculas, van a hacer que este cuerpo haya una fuerza que esté opuesta al movimiento que se le va a llamar fuerza de rozamiento. Y precisamente esa es la fuerza, cómo se grafica la fuerza de rozamiento, ¿no? Se grafica siempre opuesto al movimiento. Si se está para abajo, si está para abajo, ahí está ahí. Si está para abajo, vamos a tener una fuerza de rozamiento contraria al movimiento, ¿no? Ahora,
Eso está mal dibujado porque se debería dibujar desde el objeto, ¿no? Desde acá. La fuerza de rozamiento va allá. Y así. Siempre opuesto al movimiento. La fuerza de rozamiento. Es una fuerza así de, este, podemos decirlo, es una fuerza de freno. Ya es una fuerza de freno que va a resistir. Una fuerza de resistencia, por así decirlo también. Ya, profesor, pero existen dos tipos, usted me dice, ¿no? Existe estático y existe cinético, precisamente, ¿no? ¿Cuándo será estático? Cuando precisamente el equilibrio es estático. ¿Cuándo será cinético? Cuando el equilibrio es cinético. Nada más, ¿ya? Fuerza de rozamiento estático cuando tenemos un equilibrio estático y cinético cuando el equilibrio también sea cinético, ¿no? Entonces, eh, para ver, para poder hallar el módulo de esta fuerza de rozamiento, vamos a utilizar esta fórmula. Ya que la del estático también se le llama el rozamiento, la fuerza de rozamiento máximo, ¿no? Se llama también fuerza de rozamiento máximo. Entonces, ¿cómo se calcula? Mediante multiplicando, ¿ya? Multiplicando el coeficiente de rozamiento estático, que abajo está, coeficiente de rozamiento estático, y la normal. La normal. Por eso estuvimos primero la normal. Coeficiente de rozamiento estático y la normal. Profesor, ¿qué es el coeficiente de rozamiento estático? Yo ya sé que es la normal, profesor. Ya sé que es la fuerza que es perpendicular a la superficie, ¿no? Ya sé que siempre va a ser igual al peso, ¿no? Y así. Pero, ¿qué es la fuerza de rozamiento? ¿Qué es el coeficiente de rozamiento estático? Precisamente eso es un dato que siempre te van a tener que dar, ¿ya? Por ejemplo, este, mm, esta superficie, ¿no? Como dato va a tener dos coeficientes, que son dos constantes. O sea, siempre te van a dar como dato. Por ejemplo, el coeficiente puede ser 0,9 y 0,8. Siempre te van a decir, la superficie tiene un coeficiente de 0,9 y 0,8. Ahora, profesor, mm, ¿cuál es cuál? Este es, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento estático? La primera o la segunda. Veamos. Antes de dividir eso, vamos a analizar la otra, la fuerza de rozamiento cinético. No, vamos a dejar aquí con la fuerza de rozamiento estático, ¿ya? Que el coeficiente siempre va a ser un dato que te van a dar. Siempre va a ser un dato que te van a tener que dar. ¿Ya? Un 0,8, un 0,9, pero te van a dar dos, ahora vas a saber por qué. Ya está, acá tenemos el mismo ejemplo del plano inclinado. Entonces, acá tenemos una fuerza de rozamiento y este cuerpo está en equilibrio estático. ¿Por qué está en equilibrio estático? Porque no se está moviendo. No hay movimiento. ¿Ya? No hay movimiento. Pero a pesar de que no hay movimiento, igual, porque la superficie es áspera, ¿ya? Solamente porque la superficie es áspera va a haber una fuerza de rozamiento estático, que es esta de acá. ¿Ya? Aún así no haya movimiento, aún así no esté frenando. Es como que esa fuerza de rozamiento está haciendo que precisamente ese cuerpo, ese ladrillo, no se mueva. A veces no te ha pasado que colocas en un, no sé, si fuera un plano inclinado y eso fuera un ladrillo, ¿no? Si esto fuera un ladrillo, automáticamente no se va a deslizar. Si no tienes que inclinarlo un poco más, un poco más, un poco más, abrir la inclinación hasta que se caiga. ¿Y por qué no se cae? ¿Por qué a ciertos ángulos, profesor? ¿Por qué usted me dice que a 37 grados no se va a caer? Y si, profesor, yo lo pongo, por ejemplo, a 89 grados, así. Si abro así el ladrillo y lo pongo así, abro la superficie así. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué va a pasar con el ladrillo? De forma intuitiva, si esto fuera 89 grados, ¿qué va a pasar con el ladrillo? ¿Qué dicen ustedes? Por intuición, ¿no? Porque por intuición, ¿qué va a pasar? Se cae, ¿no? Obviamente se cae. ¿Y por qué se cae? Porque, muy bien, claro. ¿Y por qué se cae? Porque el coeficiente o la fuerza de rozamiento estático no lo aguanta. A este ángulo, a 37 grados, la fuerza de rozamiento sí va a aguantar. Sí va a aguantar el peso, sí va a aguantar para que el ladrillo para que no se mueva. Pero ya, pues a 89 grados no creo que lo aguante.
aunque el rozamiento tal vez sea muy grande como para que lo aguante. Pero tendría que ser muy grande el coeficiente de rozamiento estático la rugosidad de la superficie tendría que ser muy áspera, muy rugosa para que no se caiga, ¿no? Pero en este caso, bueno, obviamente se va a caer, si fuera un ladrillo, ¿no? Y si fuera un piso. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento estático. Es una fuerza de freno que va a hacer que el ladrillo no se caiga a cierto ángulo, ¿ya? Que va a hacer que no se caiga, ¿no? Muy bien. Ahora, la fuerza de rozamiento cinético es cuando hay equilibrio cinético, o sea, cuando se mueve. Esta fuerza solo actúa cuando los cuerpos se desplazan sobre superficies rugosas. Se desplazan. Esto va a suceder cuando se desplaza. La fórmula va a ser la misma, coeficiente por normal, pero en este caso vamos a tener un coeficiente diferente, que se le va a llamar coeficiente de rozamiento cinético. Coeficiente de rozamiento cinético. Igual por la normal siempre va a ser la misma, es única. Entonces, ahí va, regreso a lo que te decía antes. En los ejercicios te van a dar así. Una fuerza, te van a decir, allá, el coeficiente de esa superficie va a ser 0,9 y 0,8. Entonces, uno va a ser coeficiente estático y uno va a ser cinético, ¿ya? Y no van a ser la misma, no van a tener la misma cantidad, no van a tener el mismo número, no van a ser representados por el mismo número, siempre van a ser diferentes. Uno va a ser mayor y otro menor. ¿Quién va a ser mayor? El estático. El estático. ¿Y quién va a ser menor? El cinético. ¿Ya? Siempre así, ¿ya? Cinético. Entonces, eso va a pasar. Siempre te van a dar dos coeficientes para una superficie rugosa. Un coeficiente estático y un coeficiente cinético. Ahora, la fuerza de rozamiento cinético es similar, ¿no? Pero en este caso va a haber movimiento. ¿Y cómo podemos entender este fenómeno? Mira, vamos a entender el coeficiente de rozamiento cinético como un freno, ¿ya? Como un freno. Mira, el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿no? Como la velocidad que él adquiere va a la derecha, esta es velocidad, no es fuerza, solamente velocidad. Este vector velocidad va hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento cinético, porque se está moviendo, es contrario al vector velocidad. ¿Ya? Va hacia la izquierda, porque va a ser un freno. Va a ser un freno que está haciendo que se mueva más lento incluso. ¿Qué pasa, jóvenes? A ver, pregunta, y quiero respuestas, ¿ya? Supongamos que acá la fuerza en... A ver, pregunta primero, antes de esa pregunta que iba a hacer. ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? ¿Mm? ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza? Newton, muy bien, exacto. Newton, N, acá está, ¿no? Newton, que es la normal, también es una fuerza, por eso también se mide en Newton. Entonces, la fuerza de rozamiento no deja de ser fuerza, también se va a medir en Newton. Supongamos que esto tenga 5 Newton, ¿ya? Y se mueve a esa velocidad, se va a mover, va a estar deteniendo un poco la- la- el movimiento de ese ladrillo, de ese cuerpo. ¿Qué pasaría si el piso fuera diferente, ¿no? Y el coeficiente sea mayor y la fuerza de rozamiento fuera 7 newton? Fuera mayor, ¿no? La fuerza de rozamiento. El rozamiento cinético. ¿Qué va a pasar con el movimiento del cuerpo? ¿Se va a mover más rápido o se va a mover más lento? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mueve más rápido el ladrillo o se mueve más lento? Si hay una mayor fuerza de rozamiento, está cinético. A ver, Vanessa dice se mueve más lento. Edmundo se mueve más lento. Luis dice se mueve más rápido. Jean-Pierre se dice que se mueve más lento. O sea, si hay una mayor fuerza de resistencia y de rozamiento cinético. Claro, jóvenes, se mueve más lento. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú veas a la fuerza de rozamiento como si fuera una resistencia, como si fuera un freno, básicamente, ¿no? Mientras más fuerza tenga ese freno, mientras más fuerte frenes, o cuando tú has manejado bicicleta, no te acuerdas que quienes han manejado bicicleta, mientras más aprietes el freno, más rápido o más lento vas a ir, más rápido vas a frenar.
pero mientras menos apretes el freno, o mientras menos fuerte sea ese freno, por ejemplo, de 1 Newton, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Se va a mover más rápido o más lento? En comparación con el primero. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Si yo tengo una fuerza de rozamiento cinético de 1 Newton, ¿se mueve más rápido o se mueve más lento? Claro, obviamente se va a mover más rápido, porque el freno que le estoy aplicando yo a ese movimiento, el freno que yo le estoy aplicando a ese movimiento va a ser menos, ya va a ser menos. Entonces, conceptualicen la fuerza de rozamiento cinético como un freno, ya que mientras más fuerte sea ese freno, más lento va a ir, ¿ya? Y mientras más pequeño va a ser, más rápido va a ir, ¿no? A comparación, ¿no? Y conceptualicen, por favor, la fuerza de rozamiento estático, conceptualícenlo como un freno completo ya, como un límite, que va a hacer que a causa de la rugosidad del piso, el bloque no se va a mover, ¿no? ¿Ya? A eso sería, ¿ya? Por eso se le llama máximo, porque ese es el máximo que puede aguantar. Si fuera menos, ya se movería, ¿no? ¿Una pregunta está acá? Una pregunta. Ya, muy bien, jóvenes. Muy bien. Acá un concepto básico, ¿ya? Un concepto eh, ¿cómo por así decirlo? Una consecuencia. ¿Qué es la fuerza de reacción? No normal, ¿ah? No es normal, solamente la fuerza de reacción. Ya hemos estudiado dos tipos de fuerzas hasta ahora, precisamente hoy, por eso lo dividimos así. Hemos estudiado hoy la normal, ¿no? Que es la consecuencia de la tercera ley de Newton, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando dos cuerpos están en interacción? Y hemos estudiado la fuerza de rozamiento. Entonces, jóvenes, esas dos fuerzas son perpendiculares. Si tú las unes o tú haces que se concurran en un solo punto, vas a ver que van a formar un ángulo de 90 grados. Y la resultante de esos dos vectores, de esas dos fuerzas, se va a llamar la fuerza de reacción. Por eso decimos, ¿no? Se denomina así la resultante de la normal y la fuerza de fricción. Nada más. Nada más. ¿Qué es la fuerza de reacción? Es la resultante de la normal y la fuerza de fricción. Entonces, nosotros sabemos que, vamos a recordar un poquito vectores, ¿ya? La fuerza de reacción normal en este caso va para allá, ¿no? Va así, va para la derecha, porque está empujando para la izquierda. Y la fuerza de reacción normal, como es un cuerpo que se va hacia abajo, va hacia arriba. Son perpendiculares. Siempre van a ser perpendiculares, ya siempre van a ser perpendiculares. Entonces, a ver, esta de acá vamos a poner un nombre. Esta es la fuerza de reacción normal, que en este caso no sabemos si cinético o estático. Bueno, es este rozamiento. Disculpa, rozamiento. Y esta sí es la normal. Esta es la normal, la fuerza de reacción normal. Entonces, la resultante que precisamente parte así, ¿no? Que es la fuerza resultante, como la resultante de dos vectores, ¿no? Cuando estudiamos vectores, ¿recuerdan? Siempre la resultante, se medía con las así, ¿no? Para acá, para acá, para acá, para acá. Y así, 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 así. Entonces, cuando dos vectores sumaban 90 grados, ¿cómo era la resultante? Si esto le llamamos f de r, exacto. ¿Cómo era la fórmula? ¿Se cumplía el teorema de quién? El teorema de, ¿cómo se llama nuestro amigo de trigonometría? El teorema de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Este va a cumplir el papel de la hipotenusa y este el papel de los catetos. Hipotenusa y los catetos. Y se va a cumplir, pues, ¿no? Que la fuerza de reacción al cuadrado va a ser igual a la normal al cuadrado más el rozamiento al cuadrado, ¿no? Esa es lo que se va a cumplir. Esa es la relación básica que se cumple por el teorema de Pitágoras. Nada más, es la resultante de la normal y el rozamiento. Bueno, acá le ponen ¿cómo se llama?
le pasan la raíz, ¿no? El cuadrado pasa como raíz y ya queda eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando, profesor? ¿Qué pasa si la superficie no es rugosa, la superficie es lisa? Ah, ya, entonces la fuerza de, la fuerza de reacción va a ser igual a la normal. Por eso, jóvenes, es que algunas veces ustedes van a ver fuerza de reacción normal. Cuando ustedes les digan la fuerza, vamos a ver, la fuerza de reacción, ¿ya? Fuerza de reacción normal. Cuando ustedes vean que así le llaman a la normal, no solamente le llaman normal, sino le llaman fuerza de reacción normal, quiere decir que la superficie va a ser lisa, nada más. ¿Por qué? Porque la fuerza de reacción va a ser igual a la normal. Cuando la fuerza de la reacción es igual a la normal, entonces la superficie es lisa. No hay rozamiento, ¿ya? No hay rozamiento. ¿Ya? ¿Claros está ahí, jóvenes? ¿Ya? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? ¿Están despiertos, jóvenes? Si no, por favor aguanten un poquito, ya vamos a empezar con los ejercicios luego, ¿ya? Tenemos esto, la fuerza elástica, condición de equilibrio, y ya no tenemos nada más, me parece. Ya, no, nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, hoy día la clase va a ser cortita, porque van a resolver algunos ejercicios luego. Y por último, vamos con la última fuerza, que es la fuerza elástica. La fuerza elástica. Sucede cuando tenemos una, o sea, fuerza de tensión, siempre y cuando la cuerda sea no elástica. Pero en este caso, como les explicaba, ¿no se acuerdan? Les explicaba la diferencia entre una cuerda elástica y una cuerda no elástica. ¿Se acuerdan que les explicaba un objeto elástico y cuando un objeto era elástico, cuando no era elástico o inelástico, ¿no? Que los cuerpos que eran elásticos tenían la capacidad de volver a su forma original. Que cuando tú lo deformabas, ¿no? Vuelven a su forma original, ¿no? O cuando tú le aplicas una fuerza, se deforma, ¿no? Por así también decirlo, ¿no? Tú le aplicas una fuerza y se deforma el tamaño que va a tener. Entonces, eso va a suceder, ¿no? Cuando yo tenga una fuerza de una tensión, una cuerda, o en este caso un resorte, que siempre le va a poner resorte, que sea elástico, entonces va a haber una fuerza elástica, ¿no? Cuando tú apliques una fuerza a ese resorte, esa fuerza se va a conservar. Porque si tú pones acá tu dedo, vamos a ver. Si tú pones o tú estás acá estás empujando ahí. Y y luego, no sé, te sales de ahí, ¿qué va a pasar con ese resorte? Va a devolver a su forma original, ¿verdad? Va a oscilar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo empujas, jóvenes, claro, cuando tú lo empujas, acá se acumula una energía. Tú empujas un resorte, tú lo comprimes un resorte, entonces cuando se comprime el resorte, estás acumulando energía. Esa deformación del resorte aquí es consecuencia de una acumulación de energía. Y cuando tú dejas de empujar, esa energía se libera. Claro, una presión, ¿no? Como si fuera una presión, exacto. Y esa energía, luego cuando dejas de presionar, ¿no? Acumula una presión, esa energía se libera y hace que precisamente tome su forma original, ¿no? Entonces, ahora te quería explicar eso porque luego vamos a estudiar un tema que solamente tiene que ver con esto ya, solamente tiene que ver con resortes, solamente con resortes, que es el movimiento armónico simple, para que más o menos me entiendas. Pero ahora solamente vamos a ver cuando deformamos, no cuando soltamos. Solamente cuando acumulamos energía así o así. Escúchame, podemos acumular energía de dos formas. Deformando, comprimiendo, ¿no? Comprimiendo el resorte o estirándolo también. Porque ¿qué pasa si tú lo estiras y luego lo sueltas? También acumulas energía cuando lo estiras y cuando lo sueltas también lo liberas, ¿no? También liberas la energía. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a tener solamente dos tipos de deformación.
deformación de compresión y otra de elongación, ¿ya? Otra de elongación. Y siempre teniendo un punto de referencia. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? Acá el X, ¿no? Cuando no se está deformando para nada. Y aquí se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke. La fuerza, la fuerza elástica, ¿ya? Va a ser igual a menos, siempre negativo, porque siempre es contrario a la fuerza que le estás aplicando, a menos el coeficiente, o mejor dicho, la constante elástica, que también te la dan, es una constante que regularmente te la dan como dato, ¿no? Es Newton por metro, que su unidad es Newton por metro, y por la normal. No, por la, acá debe ser, no, está mal acá. Un ratito. Por favor, corrijan acá su material. No debe ser normal. No debe ser normal. Debe ser elongación, ¿ya? X. O sea, deformación. Deformación. Entonces, es como dice acá abajo. Mejor tomen en cuenta esto de acá. La fuerza elástica es la constante elástica por la deformación. Por la deformación, que siempre se mide en metros. Y así obtienes la fuerza elástica. Nada más. Muy bien, entonces hemos estudiado todas las fuerzas. Hagamos un recuento de las fuerzas que hemos estudiado. A ver, hemos estudiado. ¿Qué dicen? A ver, ustedes díctenme, ¿qué fuerzas hemos estudiado hasta ahora? Las fuerzas usuales que hemos estudiado. ¿Mm? A ver, no se peleen, chicos, déjenme hablar. ¿Qué fuerzas hemos estudiado hasta ahora? ¿Mm? ¿Qué dicen? Ya, muy bien. La fuerza normal. Ya. Vamos a ver, vamos a poner acá fuerzas. Fuerzas. Muy bien, ya la normal. Ya. La cinética, la elástica, ya la elástica, ¿ya? La cinética vendría a ser un tipo de fuerza de rozamiento, ¿no? En la fuerza de rozamiento tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos de rozamiento estático. Bueno, se le pone un K. No, se le pone un C. Se le pone un C, se le pone un K. Estático. No, bueno, ya. Ahora ponemos un E nomás. Estático y cinético, ¿no? Muy bien. La fuerza elástica, muy bien. La fuerza elástica. Y una fuerza fundamental, nos falta una. A ver. Elástica. Fuerza de tensión, muy bien. Ah, no, ya está elástica. Fuerza de tensión quería poner. Fuerza de tensión. Fuerza de reacción, exacto, eso es lo último que hemos estudiado, ¿no? La fuerza de tensión, la fuerza de reacción es el módulo, la resultante de la normal y el rozamiento, ¿no? La fuerza de reacción. Falta una, importante. O ya lo han dicho. No. Falta una. Que sucede siempre y cuando un cuerpo tenga masa. ¿Mm? Cuando un cuerpo tiene masa, hay una fuerza de tipo fuerza de gravedad, exacto, fuerza gravitatoria, ¿no? Que desde ahí sale el peso. Fuerza gravitatoria, le llamamos. Que nosotros regularmente le vamos a llamar peso. ¿No? Claro, exacto, peso. Incluso está, como todos son fuerzas, ¿no? ¿Cuál va a ser la unidad de medida de la fuerza? Así como lo decía Luis antes. ¿Mm? ¿Cuál va a ser la unidad de medida de la fuerza? N. ¿Qué significa N? Newton. Newton. El padre de la física clásica. Newton. Newton. Se le abrevia como N, ¿no? Ya está. Nuestro padre, Newton. Papá Newton. Ya. Y miren, ¿saben por qué les decía que hay una incorrección a veces? Porque el peso es una fuerza, ¿no? El peso es una fuerza, un tipo de fuerza gravitatoria. Entonces, ustedes han escuchado que en el mercado dicen, ¿no?
A ver, pésame esta papa, ¿no? O a ver, pésame este pollo, ¿no? Y te dan el peso en kilos. En realidad eso está mal. ¿En kilos qué es? ¿Qué magnitud es en kilos? La masa. La masa se da en kilos, exacto, la masa es en kilos. Pero el peso se da en newton. Entonces, a ver, si tú le estás preguntando a la señor, pésame este pollo, ¿no? La señora te debe decir, ah, ya, esto pesa 10 newton. No, ah, ya no, esto pesa 50 newton, cosas así, ¿no? Y así, pues, no te debería ser 5 kilos. Hay una imprecisión, ¿no? Pero bueno, no le vamos a decir a la señora, pues, ¿no? Que diga en newton, pues, ¿no? Ya es algo que se ha hecho popular. Y bueno. Entonces, jóvenes, ahora sí que hemos estudiado todos los tipos, claro, sería raro, ¿no? Sí, jóvenes, sería raro. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas estudiadas, las fuerzas usuales, las que hay en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar un método, en los Fs, ¿está bien, chicos? Vamos a estudiar ahora un método para poder representar todas las fuerzas, que es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre, en pocas palabras, jóvenes, el diagrama de cuerpo libre, en pocas palabras, es la representación de fuerzas, nada más. Representación de fuerzas, nada más, no es otra cosa. Diagrama de cuerpo libre, ¿para qué es? Es para representar las fuerzas que actúan sobre un objeto. Representamos las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y para esto se siguen algunos pasos, ¿ya? Que primero es aislar el diagrama de cuerpo libre, luego dibujar el peso y finalmente las otras fuerzas adicionales. Por ejemplo, acá tenemos allá, vamos a leer un ratito. Para esto se debe aislar imaginariamente el cuerpo en el cual se adquiere el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa aislar? Que solamente te vas a concentrar ya en el objeto al cual le vas a analizar o le vas a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso, el objeto va a ser esta especie de esfera, esta especie de balón, ¿no? Entonces, solamente me voy a concentrar en las fuerzas que van a actuar sobre el balón. Nada más. Solamente las fuerzas que van a actuar sobre el balón, sobre ese objeto. Entonces, vamos a tener una primera fuerza, ¿no? Que es la que va hacia abajo. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de fuerza es esa? De todas las que hemos estudiado ahorita, que hemos repasado también. ¿Cómo se llama esta fuerza? Ese es la que siempre va hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza de gravedad, exacto, fuerza gravitatoria. O peso, ¿no? Siempre se le va a denotar. En realidad la notación es un poco. Algunos profesores no utilizan un tipo de notación, otros profesores otra notación. La mayoría le pone W, otros le ponen P, otros le ponen F de G. Varía mucho, pero mientras va hacia abajo ya sabes que es la fuerza de gravedad, exacto, es el peso, ¿no? A ver, ¿qué tipo de fuerza es esta de acá? ¿Cómo se llama esa? Muy bien. La fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque está interviniendo una cuerda. Siempre que intervenga una cuerda, un cable o cualquier tipo de material que se esté estirando, automáticamente va a existir una fuerza de tensión. ¿Ya? Automáticamente una fuerza de tensión. Y si ese cuerpo está en contacto con otra superficie, que en este caso es esta pared, entonces obviamente, ¿cómo se va a llamar esta fuerza? Que va a ejercer, también se va a ejercer sobre el móvil, sobre el balón. ¿Cómo se le llama esta fuerza? No, no es este rozamiento. La fuerza perpendicular a la superficie, que existe siempre y cuando dos cuerpos estén en interacción. Ya, muy bien, la normal. Esta de aquí es la normal. Si te dijeran como dato que si te dijeran como dato que la superficie es rugosa, entonces ya podrías considerar una fuerza de rozamiento, ¿no? Pero si no te dicen nada, no le pongas. Simplemente ahí déjalo ahí.
Si no te dicen que hay que la superficie es rugosa, no lo tengas en cuenta. ¿Ya? Entonces ahí está mi diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque esto es un diagrama de cuerpo libre, porque acabo de dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. ¿Quién es el objeto? Este balón, esta piedra, no sé. Pero este objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Finalmente aquí, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver rápidamente, ¿ya? La fuerza de gravedad, que es el peso, así como nos decía Vanessa. Este ladrillo está en interacción, ¿no? Está en interacción con una superficie, por lo tanto, perpendicular será la normal. Y nada más, en este caso tenemos dos nada más, ¿no? No tenemos una cuerda, esto está mal. No tenemos ninguna cuerda, ¿no? Y solamente tenemos esas dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, así es. Ustedes siempre tienen que identificar las fuerzas que van a actuar sobre un cuerpo. A ver, hagamos rápidamente un plano inclinado así como el anterior. Y ustedes, como pueden dibujar, vamos a ver. Allí no, pero este es Meet. Mm, Bueno, en el Zoom se puede dibujar en la pantalla. Pero bueno, vamos a prescindir un rato de eso. Entonces me van diciendo nada más, ya yo voy dibujando. Tenemos el plano inclinado y tenemos que ese plano inclinado ese ladrillo está sujeto a una cuerda. Ya vamos a ver. Vamos a sujetarlo aquí a una cuerda. Entonces, ¿cuál va a ser la primera fuerza que va a actuar en este objeto, que va a ser en este caso el ladrillo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la primera fuerza que podemos dibujar? Hagamos el diagrama de cuerpo libre de este ladrillo. ¿Cuál es la primera fuerza que puedo dibujar? ¿O qué fuerzas actúan? A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas están actuando aquí? A ver, ahí veo. Vanessa nos dice gravedad, tensión. ¿Ya? ¿Qué más? Por dos. Peso, claro, peso es la gravedad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me faltaría? Peso, ya nos dijeron el peso. Ya vamos dibujando, ¿ya? Primero el peso, que siempre va. ¿Hacia dónde va el peso? ¿Hacia dónde se dibuja la fuerza de gravedad? ¿Mm? ¿Hacia dónde se dibuja? Hacia abajo. Siempre, jóvenes. Siempre se dibuja hacia abajo. Y ahí está. Y así vertical, ¿ah? O sea, es bien vertical. Ya está. Luego la fuerza de tensión, ¿no? Es hacia dónde está jalando, es la fuerza que jala. Entonces esa fuerza que jala va a jalar el objeto hacia allá. Tenemos acá la fuerza de tensión. ¿Qué otra fuerza hay? Falta una. ¿Qué otra fuerza hay? Es el peso. Es la tensión. ¿Qué otra fuerza hay? Falta una. Rozamiento, ya. Claro, rozamiento, ya. Vamos a decir que este cuerpo es rugoso. O sea, tiene una imperfecciones en su superficie. Entonces vamos a ponerle su fuerza de rozamiento, rozamiento, que va hacia allá también, ¿no? Que se suma a la fuerza de tensión. Muy bien. Fuerza de rozamiento. Ah, no, pero acá le escriben R, ¿no? Falta una fuerza, ¿ya le dijeron? Exacto, faltaba esa fuerza, ¿ya? La normal, la normal. La fuerza normal. ¿Por qué hay fuerza normal? ¿Por qué debemos dibujar obligatoriamente la fuerza normal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuándo se dibuja la fuerza normal? Cuando yo estoy en las condiciones de dibujar la normal. Voy dibujando la normal mientras van pensando. Creo que lo recibo tarde. Ya, exacto. Ahí nos dice el mundo, ¿no? Siempre que esté el cuerpo en contacto,
¿ya? Siempre que esté en contacto con una superficie, que en este caso es el plano inclinado, es la superficie, siempre que esté en contacto va a haber una fuerza de reacción normal, ¿no? En este caso, la reacción normal se dibujaría así, ¿no? Perpendicular a la normal, perpendicular a la superficie, le llamamos normal, pero correctamente se dibuja arriba, ¿ya? Se dibuja arriba. Vamos a ponerlo acá. No, vamos a dejarlo aquí nomás, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí para no hacernos mucho embrollo. Así, vamos a ver. Esta es la fuerza normal, siempre perpendicular a la superficie. Acá es 90 grados. Siempre. Jóvenes, siempre que un cuerpo esté en contacto con otro cuerpo, va a haber una fuerza de reacción normal. En este caso, ¿cuál es el contacto? El ladrillo y el piso. Como el ladrillo está en el piso, hay contacto, entonces hay una normal. A ver, vamos una última. Creo que también está en su material, pero bueno, igual lo dibujamos. A ver, tenemos acá un techo, ya, un techo. Tenemos acá un tubo. Vamos a ver, vamos a dejar acá el tubo. Y tenemos que el tubo está conectado a dos cuerdas. Y está estático, ¿ya? Está estático. Mejor lo dejamos de negro. A ver, jóvenes, ¿qué fuerzas están actuando aquí? ¿Qué fuerzas actúan acá? A ver, los leo, los leo. Ahí, bueno. Ya. Claro, obviamente, la tensión, ¿no? Muy bien, Vanessa, está muy bien. Obviamente, la tensión, pero acá van a haber dos tensiones, porque se están jalando de dos lugares. Una fuerza aquí, que jala hacia arriba, ¿no? Y otra fuerza hacia allá, que jala para allá. ¿Y qué otra fuerza hay? Así como nos dice Vanessa, ¿qué fuerza falta siempre y cuando el tubo tenga peso? Exacto, la gravedad. Y siempre vas a dibujar desde el medio, ¿ya? Desde el centro de gravedad. El centro de gravedad siempre va a ser el medio. Desde acá. Muy bien. Pregunta, ¿acá existe fuerza normal? ¿Existe fuerza de reacción normal? No. ¿Por qué no, Vanessa? ¿Por qué no, Jean-Pierre? A ver, dígame, ¿por qué no? Ay, ¿por qué no, jóvenes? Ay, ay. Claro, porque no está en contacto. Muy bien, Vanessa, muy bien, Jean-Pierre, porque no está en el piso, no está en contacto, no está, eh, no está chocando con ningún otro cuerpo, nada. Exacto, eso. No hace contacto. Muy bien, por eso a la normal también se le llama fuerza de contacto. En este caso, ese tubo no está chocando con ningún otro tubo, no está en el piso, nada. No hay una fuerza de reacción normal. No hay una fuerza normal, ¿no? No se va a cumplir la tercera ley de Newton en este caso acá, ¿no? No hay una reacción a una acción. Ya está. Nada más. Muy bien, jóvenes. Eso es el diagrama de cuerpo libre. Precisamente esa va a ser su tarea, ¿ah? Acá le he puesto dos ejemplos, pero luego le voy a enviar más ejemplos donde tienen que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Allá, espérense. Una vez que han identificado eso, lo que tienen que hacer es dibujar un plano cartesiano. Por favor, háganlo así. Yo sé que soy cargoso, pero háganlo así, ¿ya? Ustedes dirán, su profe, qué aburrido. Pero, jóvenes, me van a agradecer cuando ingresen. Ahí me llaman. Miren, van a dibujar, eso para la tarea, van a dibujar acá el ladrillito, que en este caso está así, y en el centro del ladrillo dibujan el plano cartesiano. En este caso lo he hecho al revés, he dibujado primero el plano cartesiano y luego le he dibujado el ladrillo. Entonces, a partir de acá, van a dibujar todas las fuerzas que he identificado acá arriba, la van a dibujar acá en el plano cartesiano, ¿no? Acá está la de tensión, que va hacia arriba, que parte hacia allá. ¿Qué más está? La normal, que va hacia allá,
¿Qué más está? La de reacción, la de rozamiento, que también está en la misma dirección de la tensión. Y está el peso, ¿no? Que siempre está abajo. Y ahí le ponen su nombre, pues no solamente le. Este es W. ¿Qué más? Esto es N. Esto es T. Y esto es R. Así. ¿Ya? Entonces, luego que han identificado esto, hacen esto de acá, este gráfico. Y en realidad, este de acá sería el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. La representación en el plano cartesiano, ¿no? Y acá también, pues no, ya terminamos con esto al toque nomás. ¿Cómo sería acá? Acá hay solamente tres fuerzas nada más. Solamente tres fuerzas. Dos de tensión. Uno para allá. Vamos a dejarlo paralelo igualito. Y otra para allá. Y uno hacia abajo, ¿no? Y así, wow. Hacia abajo. ¿Ya? Y así, jóvenes, ¿me entienden? ¿Sí? Así van a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya, acá en este caso le pones tensión 1, acá tensión 2 y acá este peso, ¿no? W. Y así. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, así es el diagrama de cuerpo libre. Dibujarlo, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y ya está. Entonces, ahora sí vamos ya con las últimas cuestiones, ya para terminar con la teoría. Hasta aquí lo tenemos hoy hasta la 1, ¿no? Nos queda media hora. Ya, nos queda media horita. Al toque nada más. Vamos a ver lo que es la primera condición de equilibrio. Entonces, aquí terminamos con estática 1. ¿Sabes por qué se divide en estática 1 y estática 2? Porque estática 1, no, ya, ¿por qué se divide en estática 1 y estática 2? Porque precisamente hay dos condiciones de equilibrio. Y hoy vamos a estudiar en estática 1 solamente la primera condición de equilibrio, que es que cuando un cuerpo está en equilibrio, sea cinético, sea estático, ¿ya? Sea que esté en equilibrio sin movimiento, o sea que esté en equilibrio con movimiento, ¿no? Cinético y estático, es lo mismo. eh, las fuerzas van a sumar cero. Ese es el primer principio de la primera condición de equilibrio, que todas las fuerzas van a sumar cero, siempre y cuando yo estoy diciendo que un sistema está en equilibrio, que un cuerpo está en equilibrio, significa que las fuerzas van a sumar cero, se anulan entre sí, ¿no? Era cuando, por ejemplo, tenías, como te acuerdas en vectores, estudiábamos un poco del método cuando el polígono, ¿no? A ver, ¿cómo era? Que tenías un vector acá, luego un vector se seguía acá, luego un vector se seguía acá, luego un vector se seguía acá. ¿Cuánto sumaban esos vectores? Si siempre están formando un circuito así que no tiene fin, ¿cuánto es la resultante de todos estos vectores? Cero, exacto. Esto estudiamos en vectores, ¿recuerdan? Que siempre y cuando los vectores sean consecutivos uno de otro, siempre van a sumar cero. Entonces, esto más o menos es lo que se va a cumplir acá, ¿no? Que los vectores van a anularse entre sí, ¿ya? Entonces, vamos a ver aplicaciones, que es básicamente los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, a ver, aplicación de la primera condición: si se tiene un cuerpo en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo forman un polígono cerrado, como te acabo de decir, ¿no? Todas las fuerzas, como estudiamos en vectores, para que todos los vectores sumen cero, esos vectores tienen que construir un polígono, ¿no? Tienen que construir un polígono cerrado, polígono cerrado. En el caso particular que actúen solamente tres fuerzas, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado. Bueno, ya. Por ejemplo, acá está este sistema, ¿no? Tenemos acá este tipo de sistema. Tenemos acá el balón, tenemos acá a las dos superficies. Entonces aquí van a haber dos normales, ¿ah? ¿Por qué van a haber dos normales? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Desde ya les digo, hay dos normales. ¿Pero por qué? Primero está el peso, ¿no? Siempre el peso va hacia abajo. Eso es obvio. Pero luego van a haber dos normales. Ya. ¿Por qué hay dos normales? Simple. Porque hay dos contactos. ¿Mm? No, sí hay dos normales. Sí existen. Una normal acá, ¿no? A ver, vamos a dibujarla. Ajá.
Ajá, muy bien, Jean-Pierre, muy bien. A ver qué dice. Exacto, muy bien, exacto. O sea, porque choca aquí, ¿no? El balón está haciendo contacto acá y está haciendo contacto acá. Y si hubiera una tercera pared, ponte acá, que estuviera haciendo otro contacto, también habría acá un otro. ¿Ya? Entonces, depende de la cantidad de contactos, habrá los normales. O sea, eso siempre, ponte en tu cabeza, ¿no? Siempre que hay un contacto, hay una normal. Siempre. Hay un contacto, hay una normal. Entonces, como acá hay dos contactos, porque se choca, a ver, se choca acá y se choca acá, entonces va a haber dos normales en cada lado, ¿no? Y ahí está, pues no, normal uno y normal 2. Vemos primero la fuerza de gravedad, que ves, te digo, ¿no? A veces le llaman fuerza de gravedad, luego le ponen, antes le pusieron W, luego le ponen solamente P, entonces es independiente. Sabes que siempre la fuerza que va hacia abajo va a ser de gravedad. Y tenemos las dos normales, ¿no? Entonces ya está. ¿Este cuerpo está en equilibrio o no está en equilibrio? Sí está en equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio es este? ¿Cinético o estático? ¿Mm? ¿Qué tipo de equilibrio es? ¿Cinético o estático? Estático. ¿Por qué? Porque no se mueve. Está en reposo. No se mueve. Claro, estático. Muy bien. Entonces, ya está en equilibrio. Si está en equilibrio, significa que va a cumplir con esta primera condición del equilibrio, que todas sus fuerzas van a sumar cero. O sea estático, sea cinético, yo sé que por estar en equilibrio va a cumplir con esa condición de que todas sus fuerzas suman cero. Entonces, esto de acá van a tener que formar un triángulo, ¿no? Por lo que nosotros estudiamos en vectores. Y aquí está precisamente, ¿no? Luego, por la condición de equilibrio, ¿no? Las fuerzas suman cero. Esta ecuación se puede establecer vectorialmente que las tres fuerzas deberán formar un polígono. Exacto. Como está en equilibrio, entonces esas fuerzas obligatoriamente tienen que formar un triángulo, bueno, en este caso son tres, ¿no? Tiene que formar un polígono cerrado. Y esto obviamente, como estudiamos en vectores, nosotros ni siquiera necesitamos saber cuánto es el módulo de cada fuerza. Nosotros ya sabemos que por el simple hecho de estar formando un polígono cerrado y estar cada uno siguiendo al otro, van a sumar cero, ¿no? Eso acordándonos un poco de lo que hicimos en vectores 1. Y acá hay otra aplicación, aplicable a la ocupación rectangular de la fuerza que tiene un cuerpo en equilibrio, por ejemplo. Bueno. Ah, ya. Mira, a ver, lo que está haciendo acá es algo simple, ¿ya? Pero qué raro. Ah, ya. Bueno, debíamos poner otro color. Mira, acá hay tres fuerzas principales, ¿ya? En este caso. Esto está estático. Pero ¿cuáles son las fuerzas que hacen que este cuerpo esté estático, esté en equilibrio estático? Primero, la fuerza básica de la gravedad, ¿no? Voy a ponerlo más fuerte. La fuerza de la gravedad, aquí. Luego, la fuerza de tensión que vemos, ¿no? Voy a poner todo de rojo. La fuerza de tensión que va hacia arriba. Y acá hay una fuerza adicional, porque ¿qué pasa si solamente hubiera la fuerza de gravedad y la fuerza de tensión? Si hubieran esas dos fuerzas, ¿estaría estático o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que pasaría? ¿Mm? Si solamente actuaran la fuerza de tensión y la fuerza de gravedad, ese cuerpo, con esas dos únicas fuerzas, ¿estaría en equilibrio o no estaría en equilibrio? ¿O estaría o no sé? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Exacto. Porque si solamente actuara la fuerza de tensión y la fuerza de la gravedad, entonces ese cuerpo estaría balanceándose, ¿no? Como que esta, este bloque sería de allá para allá, de allá para allá, sí, estaría balanceándose, ¿no? Hasta llegar a un punto. ¿Me entienden esa imagen, jóvenes? Que si solamente actúa la tensión y si solamente actúa la gravedad, entonces como que habría un balanceo. Entonces, para evitar ese balanceo, hay otra fuerza que va precisamente hacia la derecha, que es la de acá, que es como que tú lo estás deteniendo, como si fuera una mano que lo está agarrando, que lo está sosteniendo, y que en realidad lo está jalando a la derecha, ¿no? Que hace que esté estático. Entonces, esas tres fuerzas son las principales. Ahora, ¿qué ha hecho acá con la fuerza de tensión? Ustedes saben que la fuerza, por ser un vector,
se puede descomponer. Nosotros estudiamos en vectores la descomposición la descomposición vectorial. En este caso, la descomposición es de tipo rectangular, porque lo está descomponiendo en sus componentes. Vertical, ves acá, por eso te decía en vectores, joven, estudia vectores, porque eso es todo física, todo viene de física. Composición, su componente vertical y su componente horizontal. ¿Recuerdan? ¿Y cómo era aquí? Les hago acordar acá. Esto era, si acá era T, muy bien. Abajo era T por coseno de, en este caso el ángulo, ¿no? Coseno de alfa. Y acá era T por ¿quién? ¿Recuerdan? Uno era coseno y otro era el seno. Bien, el seno de alfa. Así, acuérdense, acuérdense de eso que hemos estudiado en... Y también en movimiento parabólico lo hemos visto con los vectores velocidad también se hacen lo mismo. Entonces, elimino de mi cabeza, ¿no?, este vector de tensión y solamente me va a quedar su componente vertical y horizontal. ¿Y qué se debe cumplir? Para que se anulen, ¿qué pasaba? ¿Te acuerdan que te decían en ejercicios de vectores? La resultante es cero. Te daban estos tres vectores y te decían, la resultante es cero. Ah, ¿qué se cumplía entonces? Que los vectores que iban a la izquierda deben ser iguales a los de la derecha. Y asimismo, los vectores que van hacia arriba deben ser iguales a los vectores que van hacia abajo. ¿Para qué? Para que se anulen. Porque si esto mide, ponte, este vector que va a la izquierda, mide 5 newton. Vamos a poner 2,1. Mide 5 newton. Para que se anule, ¿cuánto debería medir este otro vector que va hacia la derecha? ¿Mm? ¿Cuánto creen que debería medir? Muy bien, debería medir lo mismo, ¿verdad? 5 newton y 5 newton. Porque tú jalas 5 para la izquierda, 5 para la derecha, entonces es como si no jalaras nada, se resta. Y así mismo, ¿no? Si esto vale 10 newton hacia arriba, para que se anule, debe valer 10 newton hacia abajo. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Cuando tú hagas el diagrama de cuerpo libre y descompongas todos los vectores en sus componentes rectangulares, vertical y horizontal, se va a cumplir esto, ¿no? En el eje X, la suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van a la izquierda, hablando del módulo, ¿no? Y la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? ¿Me tienen eso, chicos? ¿Ya? Todo lo que hemos visto acá, ¿no? La fuerza para la derecha es igual a la izquierda. Y lo de arriba es igual a lo de abajo. ¿Ya? ¿Bien? ¿Están vivos? ¿Sí? Ujú, 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 ujú. Ya está, muy bien. Entonces eso sería todo. Acá, ya solamente hay unos ejercicios que lo vamos a hacer la otra clase. Y hoy me van a responder estas preguntas. Ya, muy bien, chicos. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos hecho. Ya. Ya. Primera pregunta. Esto, por favor, me lo responden, ¿ya? Preguntas teóricas. A ver, ¿cuáles son las fuerzas usuales? Explique cada una de ellas. No, explique cuándo se dan, ¿ya? Ya, esto, por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas usuales? Ya les había dicho, ¿no? La de gravedad, la de tensión, la elástica, la de rozamiento. Me van a decir cuáles son esas fuerzas y me van a explicar cuándo van a aparecer esas fuerzas. ¿Cuándo aparecen esas fuerzas? ¿Ya? Esa es la pregunta. Por ejemplo, la fuerza de gravedad aparece siempre que haya masa. La fuerza de tensión aparece siempre que haya una cuerda. Sí, simplemente. ¿Ya? Explique cuándo se dan y cómo obtener su módulo. Ya, nada más, nada más. Por ejemplo, para la fuerza de gravedad es masa por gravedad, ¿no? La fuerza de elástica, ¿cómo era la fuerza elástica? Era la constante elástica por la elongación, por la deformación. Así. Ya sus Fs, ya por favor, dejen para luego. Ya está. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, a ver. ¿Para qué sirve un diagrama de cuerpo libre? Es muy fácil. Ya. Y tercero,
¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Nada más. 3 preguntas nada más. Ahora, luego yo les voy a pasar a una... Disculpen que los pase, no se los imprima, chicos, pero es que recién se me ha ocurrido poner este ejercicio. Ya, les voy a dar, o tal vez, este sábado van a recoger materiales, creo, ¿no? Para los que recogen. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Quién recoge acá sus materiales? Ya recogiste, pero ¿este sábado vas a ir a recoger también, Jean-Pierre? ¿Sí crees? Ve. Ya, bueno. Igual, mejor les mando por PDF, ¿les parece? Mejor les mando por PDF y así nomás porque es tarea nada más. Ya, porque es tarea nada más. No es teoría, no es otra cosa. Le voy a mandar por PDF nada más hoy mismo. Sí, mejor, para no esperar hasta el sábado que le entreguen y todo eso. Ya. Le voy a mandar unos 10 ejercicios seguramente para que dibujen el diagrama de cuerpo libre. Ya, para que hagan el diagrama de cuerpo libre de diferentes sistemas. Entonces, esa va a ser la otra tarea. Esto, por favor, si lo pueden presentar hoy día, preséntenlo hoy porque en realidad debería presentarse hoy. Nos queda 20 minutos de clase en lo cual deberían hacer esto. Y luego le dejo la tarea. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me olvido? Ya, chicos, estas preguntas se responden en el cuaderno, ¿ah? Primero me la envían a mí por texto y luego se lo escriben en su cuaderno. ¿Ya? Lo escriben en su cuaderno y ese es su avance del día. Ese sería su avance del día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, con respecto a algún tema, con respecto a algún concepto? Chicos, si tienen preguntas, pueden hacernos con normalidad. Mira, hemos hecho todo esto. Ninguna. ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada? ¿Mm? Mm, ¿Qué dicen? Sí, chicos, ¿han entendido todo o no han entendido nada? Bueno, ya está. Muy bien, entonces voy a pasar lista por última vez y terminamos la clase. Ya, me envían sus avances. Claro, sus avances de hoy. Nada más. Muy bien, entonces, a ver un ratito. Ya vamos a salir. Ah, no, pero ahorita tengo que contar cero. A ver un momento, voy a presentar otra vez. Ya, voy a dejar de grabar. Hasta acá.